Dentro del mundo de las ciencias, de la mecánica y de los materiales, siempre se está tratando de innovar y buscar nuevos materiales para dar soluciones a problemas nuevos o mejorar algunos problemas ya existentes. Pero también es importante tratar de buscar nuevos procedimientos para la fabricación de materiales o modificaciones de los materiales que ya existían. Soy un alumno de la Universidad Nacional de Trujillo que cursa el noveno ciclo de Ingeniería Metalúrgica y hoy tengo el agrado de presentarles a todos ustedes los materiales compuestos tipo Cermet con una matriz de hierros reforzados con carburos y carbonitruros de titanio procesados mediante técnicas polimetalúrgicas. Hoy hablaremos una breve introducción de este tipo de materiales, la relación de los Cermets con otros materiales, su mercado global, su evolución con el tiempo, su proceso de producción, sus propiedades, algunas características, algunas ventajas y desventajas y las aplicaciones de este tipo de materiales, debido a que son muy interesantes y tienen una buena aplicabilidad dentro de la industria y del mundo que nos rodea. Aunque en las últimas décadas se han producido avances en nuevas técnicas de conformado, por ejemplo, el mecanizado sigue siendo una actividad predominante en la industria. En el mecanizado de las herramientas de corte juegan un papel muy importante, las cuales deben resistir a la abrasión, deben tener una resistencia a la reacción química, a la deformación plástica y al choque térmico durante su aplicación, lo que implica que los materiales deben poseer un conjunto de propiedades tales como la dureza, resistencia al desgaste, tenacidad, resistencia al choque térmico y una resistencia a la corrosión. La gran variedad de aplicaciones dentro del mecanizado hace que los materiales utilizados en la fabricación de herramientas sean también muy diversos. Estos materiales se dividen en los siguientes grupos. El primer grupo está compuesto por los aceros de herramientas. El segundo grupo tenemos a los materiales cerámicos. En el tercer grupo tenemos a los materiales superduros. En el cuarto grupo a los carburos cementados o metal duro. Y en el quinto grupo tenemos a los materiales tipo Cermet. En la siguiente diapositiva veremos la relación que existe entre la tenacidad, la dureza a alta temperatura y la velocidad de corte de los grupos de materiales ya mencionados. Aquí tenemos un gráfico que muestra que de todos ellos el grupo que presenta una mayor tenacidad son los aceros para herramientas, o en concreto los aceros rápidos, aunque también presentan valores bajos de dureza a alta temperatura y una baja velocidad de corte. En el caso contrario, ocurren los materiales cerámicos y de los materiales superduros, los cuales presentan altos niveles de dureza a alta temperatura y una velocidad de corte, pero con una baja, pero muy baja tenacidad. Cada uno de estos grupos de materiales podrá ser utilizado para la aplicación concreta. Sin embargo, en los carburos cementados y en los Cermets se encuentra una mayor versatilidad de aplicación debido a que abarcan un amplio intervalo de valores para las ambas propiedades. Mercado global de las herramientas, de los materiales para herramientas. En la siguiente figura se puede apreciar la situación del mercado global de los materiales para herramientas en el año 2012. Se observa que el material más utilizado es el carburo cementado,
o el metal duro. Después de los materiales superduros, y a continuación le sigue los aceros de herramientas, seguidos cerca de los materiales cerámicos. Y por último, los materiales con menor presencia en el mercado son los materiales compuestos tipo cement. Ambos grupos de materiales, carburos, cementados y cements, son materiales metalcerámicos, es decir, que tienen propiedades de metal y algunas propiedades de cerámicos. Y estos se encuentran en el grupo de los hard materials o materiales duros. Su desarrollo comenzó prácticamente de manera simultánea. En 1923 se patentó el primer carburo cementado compuesto de carburo de wolframio con cobalto, y poco después, en 1931, se patentó el primer material duro denominado carburo de wolframio, al que se le denominó cement, y cuya fase dura fue el carburo de titanio. A continuación, se realizará una breve descripción de uno de estos grupos de materiales destinados a la fabricación de herramientas, como son los materiales para herramientas tipo cement. Como sabemos, en la industria de la fabricación de herramientas de corte, el material más utilizado en los últimos años ha sido el carburo cementado, o también llamado hard metal o metal duro. Sin embargo, debido a su alto costo y a su toxicidad, en la actualidad existe un interés por buscar otras alternativas a su utilización. Los materiales tipo cement ser una opción competitiva debido a su superioridad en propiedades tales como la dureza, la resistencia al desgaste y la resistencia a la oxidación. Los cement surgieron derivados del carburo cementado por la necesidad de mejorar la resistencia de las herramientas y de poder ser empleados en la industria del acero. La primera patente de materiales tipo cement data del año 1931, poco después de la patente de Shorter de 1933 del carburo cementado. Este primer cement presentaba en su composición carburo de titanio y carburo de molibdeno y una matriz metálica de níquel de 10 a 15% en peso. Fue el punto de partida para que el desarrollo de sistemas de multicarburo, y a partir de este momento el primer cement se ha desarrollado de diversas composiciones. En esta figura podemos observar la evolución de los cements con el tiempo. En 1937 apareció la segunda patente de cement. Este material fue llamado Ramet. Estaba formado por carburo de talio y como metal el níquel, en una proporción de 3 a 15% en peso. En la patente también se especificó la posibilidad de utilizar otros metales, tales como el fierro, el cobalto, el manganeso, el cromo, el paladio y el platino, y entre otros. Poco después, la empresa Siemens produjo el material compuesto por carburo de titanio, carburo de talio y níquel. La empresa Plansee, entre los años de 1938 y 1945, introdujo junto con el carburo de titanio un nuevo carburo denominado carburo de vanadio, con diferentes metales de fierro, níquel y cobalto. A finales de los años 50, que Moscovitch y Humphrey de Ford Motor Company introdujeron a los Estados Unidos unos materiales a base de carburo de titanio, utilizando como materiales el níquel y molibdeno, o el níquel y el carburo de molibdeno. Estos materiales se diferenciaban de los patentados
por Warshawk, en que utilizaban como material de partida al carburo de titanio y el molibdeno, los cuales durante el procesado forman una solución sólida de carburo de titanio y carburo de molibdeno alrededor de las partículas de carburo de titanio. De esta manera se consiguieron mejorar la mojabilidad del carburo de titanio y por lo tanto sus propiedades. La resistencia mecánica de esta generación fue muy superior a la de los primeros Serments, pero incluso pasados los años, la fiabilidad de las herramientas todavía seguía siendo un problema debido a que la fragilidad de las aleaciones estaba limitada en su aplicación. Hasta el final de los años 60, los nitruros y carbonitruros de los metales de transición no eran considerados en los metales duros convencionales y en los Serments debido a su baja mojabilidad con metales. Sin embargo, en 1968 y 1970, Kiefer demostró que los nitruros y los carbonitruros se podían utilizar como fase dura en la fabricación de los Serments. Su trabajo mostró que la mojabilidad podía ser mejorada con la adición de molibdeno o carburo de molibdeno a la matriz metálica, igual que en los Serments con el carburo de titanio. En este caso, los resultados de la tenacidad y de la dureza fueron comparables a los de los materiales para herramientas comerciales de carburo de titanio, carburo de molibdeno, con pequeños agregados de molibdeno y níquel. Su comportamiento de corte respecto al desgaste y la resistencia a la formación de cráteres se consideró prometedor, aunque la resistencia a la deformación térmica en la superficie de corte era ligeramente inferior. Poco después del trabajo de Kiefer, en 1934, Rudy publicó un estudio en el que concluyó que la mejora de la mojabilidad por la adición de molibdeno o carburo de molibdeno entre el carbonituro de titanio y la matriz de níquel se producía por la formación de la solución sólida alrededor de las partículas de carbonituro de titanio. A partir de la década de los 80, debido al desarrollo industrial, se aumentó la producción de Serments a nivel mundial, especialmente en Japón. Hasta la fecha, se han realizado grandes avances y ampliado el rango de aplicaciones. En los años siguientes, se ha continuado estudiando estos materiales e investigando diferentes combinaciones de refuerzos cerámicos y matrices metálicas con el fin de mejorar las propiedades de los materiales para la fabricación de las herramientas de corte. Hoy en día, los Serments a base de carbonituro de titanio se utilizan principalmente como herramientas de corte. Se aplican en operaciones de acabado y semiacabado de alta velocidad de los aceros al carbono y también en los aceros inoxidables. También se puede utilizar en el mecanizado de los aceros y aleaciones de fierro fundido. Debido a sus excelentes propiedades, a elevadas temperaturas y a su baja densidad, también han sido aplicados como piezas refractarias de motores de aviones, en motores de turbinas y en los motores diésel. Además, en el campo del petróleo y de la minería se utilizan no solo en herramientas de excavación, sino también en boquillas de oleoductos y en aceleradores. En la actualidad, las investigaciones se centran en el desarrollo de nuevas técnicas de procesado con el fin de minimizar costos y mejorar las propiedades, en la disminución del tamaño de partícula y en la búsqueda de nuevas composiciones que permitan diseñar materiales específicos para cada aplicación. La producción de los Serments. La producción de los Serments no es notablemente diferente a la de la producción del metal duro. A diferencia de estas, en los Serments se mezclan los polvos cerámicos y los polvos metálicos en propiedades adecuadas. Las materias primas seleccionadas sobre la base
del carburo, del nitruro y del carbonitruro se muelen y se secan por pulverización, con el fin de producir un granulado que puede ser por presionado en frío, donde el material se conforma prensándolo para darle una forma de tubo o de lámina. O el polvo cerámico puede ser presionado en caliente, donde el polvo se calienta a una temperatura entre los 1200 y 1500 con una atmósfera en ausencia de oxígeno para evitar la oxidación. En las aplicaciones anteriores de prensado y sinterización pueden resultar en una forma muy compacta y dura. Otras operaciones de acabado, tales como el esmerilado, el rectificado y el recubrimiento, producen entonces una lista para el uso de plaquitas intercambiables, en comparación con el metal duro, preparado en polvo, prensado y sinterizado y molienda. Sus operaciones son más complejas. Descripciones de los materiales tipo Cermens. Los Cermens son materiales compuestos metalcerámicos que presentan como fase cerámica principalmente al carburo de titanio o al carbonitruro de titanio, y las matrices metálicas más utilizadas son el níquel solo o acompañado con cobalto. Además se añaden a los carburos de elementos de transición como el carburo de wolframio, el carburo de talio, el carburo de niobio, el carburo de vanadio o el carburo de molibdeno para mejorar algunas propiedades. Hoy en día existen principalmente dos tipos de Cermens: los Cermens a base de carburo de titanio y los Cermens a base de carbonitruro de titanio. Los Cermens a base de carbonitruro de titanio presentan una superior dureza a alta temperatura, una mayor resistencia a la rotura, una superior resistencia a la oxidación y una superior resistencia a la oxidación que los Cermens a base de carburo de titanio. Algunas características generales. Un Cermen es un material compuesto formado por materiales metálicos y cerámicos. Su nombre proviene del inglés ceramics metals. Los Cermens están diseñados para combinar la resistencia a alta temperatura y la abrasión de los cerámicos con la maleabilidad de los metales. Como matriz se utiliza el metal, que normalmente es níquel o molibdeno o cobalto, y la fase dispersa está constituida por refractarios de óxidos, boruros y alumino. A continuación veremos una comparación de las propiedades de los Cermens a base de carburo de titanio y Cermen a base de carburo de titanio a altas temperaturas y algunas propiedades de estos. Uno de los beneficios principales de cortar con filos de Cermens es la capacidad de lograr un acabado que puede eliminar la naticidad del pulido. También ofrece una mayor dureza en caliente que el carburo, lo cual significa que mantiene una mayor resistencia al desgaste a altas temperaturas. Otra propiedad es que es un material tenaz. Puede incrementarse las tenacidades de corte con estas herramientas sin comprometer la vida de la herramienta. Tiene una gran resistencia al esfuerzo. Al combinar esta resistencia al desgaste con la tenacidad se mejora. Una gran dureza. También ofrece una mayor dureza en caliente que el carburo, lo cual significa que mantiene una mayor resistencia al desgaste a altas temperaturas. También presenta una matriz metálica, donde se puede decir que sus matrices metálicas permiten a estos materiales tener una buena ductilidad con una conductividad térmica moderada. Además, presenta que es un material ligero, una buena conductividad térmica y una resistencia a la corrosión. En la figura se presenta un material tipo Cermens cuyo código es el ZT5005. Este material
es adecuado para la producción de superficies de alta calidad en las operaciones de torneado. Herramientas de corte hechas de Sermens. Acá en el gráfico se puede mostrar al carburo de titanio en polvo y al carbonitruro de titanio ya como una pieza de corte. Dicen que los cortadores de Sermen son buriles fabricados con diversas combinaciones cerámicas y metálicas. Existen dos tipos útiles cortantes de Sermen: los compuestos materiales con base a carburo de titanio y los que contienen materiales a base de nitruro de titanio y los compuestos por carbonitruro de titanio. Los Sermens de carburo de titanio tienen un cimentante de níquel y molibdeno y se produce mediante el prensado en frío y sintetización al vacío. Se aplican extensamente para el acabado de hierros colados y aceros que requieren altas velocidades de corte. Recientemente se han agregado nitruro de titanio al carburo de titanio para producir Sermens combinados de carburo de titanio nitruro de titanio. Los Sermens se consideran un reemplazo efectivo en costo para los buriles de carburo y de cerámico. En esta diapositiva presentaremos las propiedades de los Sermens a base de carburo y carbonitruro de titanio, alguna diferencia entre ellos. Como vemos en la siguiente tabla, la microdureza es mayor en el carburo de titanio. Esta presenta una menor resistencia a la rotura, con 1050 megapascal, comparada con la del carbonitruro de titanio, que es 1360. También el Sermen a base de carburo de titanio presenta a una temperatura de 1000 grados una ganancia de masa de 11.8 miligramos por cada centímetro cuadrado, que es mucho mayor que la del carbonitruro de titanio, que presenta 1.6 miligramos, pero a su vez presenta una menor conductividad térmica a una temperatura de 1000 grados, con 24.7, comparada con el carbonitruro de titanio, que es 42.3. Además, se sabe que durante el mecanizado con herramientas de Sermens a base de carbonitruro de titanio es más difícil la formación de capas de oxidación, la formación de cráteres o la rotura de los verdos en comparación con los Sermens a base de carburo de titanio. Así, gradualmente los Sermens a base de carbonitruro de titanio están sustituyendo a los Sermens a base de carburo de titanio. Sermens a base de carbonitruro de titanio. Los Sermens a base de carbonitruro de titanio presentan una menor densidad y costo que el carburo cementado. Se presentan como un material prometedor dentro de la industria de la fabricación de herramientas de corte debido a su alta dureza que mantiene al aumentar la temperatura. La baja reactividad con aceros y con otros materiales presentan una resistencia al desgaste o resistencia a la oxidación, y especialmente por su alta conductividad térmica. Esta última propiedad es importante debido a que una baja conductividad térmica provoca gradientes de temperatura en las herramientas que dan lugar a las grietas producidas por el choque térmico. Valores de dureza y tenacidad en metal duro y en Sermen a base de carbonitruro de titanio. La combinación de estas propiedades confiere al Sermen una mayor velocidad de corte, una mejora en la superficie del acabado y un excelente control de la viruta y la tolerancia, y una gran precisión dimensional en las piezas de trabajo. Sin embargo, los Sermen muestran bajos valores de tenacidad comparados con los valores de la tenacidad del metal duro. En esta tabla se comparan los valores medios de dureza y tenacidad de Sermens y carburos cementados. Aquí podemos apreciar que la dureza en gigapascales
de desalmentantes a base de carbonitruro de titanio presenta una ligera mayor dureza que está comprendida entre los 16 y 17 comparada con los de carburos cementados con una dureza comprendida entre 13 y 14. Pero el Siemens a base de carbonitruro de titanio presenta una menor tenacidad que la del carburo cementado, que tiene una tenacidad entre 9 y 16 megapascales. El carbonitruro de titanio es una solución sólida de carburo de titanio y carburo de nitrógeno. Estos dos compuestos binarios presentan una solubilidad completa y se combinan formando una solución sólida subestequiométrica, como se observa en la siguiente figura. Estructura del carbonitruro de titanio. Aquí podemos observar la estructura del carbonitruro de titanio. Es una estructura cúbica centrada en las caras, o tipo FCC, o también tipo del cloruro de sodio. El titanio ocupa las posiciones de la estructura FCC y el carbono con el nitrógeno se sitúan de manera arbitraria en las posiciones octaédricas, es decir, en los intersticios de tu celda. Propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas del carburo y nitruro de titanio. Aquí nos muestra una tabla donde existen las propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas de estos. Como se puede observar, el nitruro de titanio tiene un peso molecular mayor comparado con el carburo de titanio. A su vez, su parámetro de red en Armstrong es menor. Su densidad del nitruro de titanio es mayor que la del carburo de titanio. También su entalpía de disociación es 476 kJ por cada mol, siendo mayor que la del carburo de titanio, que es 423 kJ por cada mol. Pero este último tiene un punto de fusión mayor que la del nitruro de titanio, pero una conductividad térmica menor, que oscila entre los 17 y 24, comparada del nitruro de titanio, que es 29. Un coeficiente de expansión térmica del carburo de titanio es 7.4, menor que la del nitruro de titanio, que es 9.3. Su resistividad térmica del carburo de titanio es mayor. La susceptibilidad magnética es mucho menor que la del nitruro de titanio, pero la dureza del carburo de titanio es mayor que la del nitruro de titanio, y su módulo de Young también es mayor que el nitruro de titanio. Algunas de estas propiedades se pueden observar en esta tabla, ¿no? Las propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas del carbonitruro de titanio se encuentran en los valores intermedios entre la del carburo de titanio y la del nitruro de titanio, de manera que varían con la estequiometría del compuesto. En conclusión, el carbonitruro de titanio posee las propiedades de ambos, es decir, del carburo de titanio y del nitruro de titanio: una alta dureza, un alto punto de fusión, una alta resistencia de corrección, una excelente resistencia al desgaste, una buena estabilidad química, una alta conductividad térmica y una alta conductividad eléctrica. Nitruro de titanio. Las características y las propiedades del nitruro de titanio indican que este material es más que una simple solución de átomos de nitrógeno dentro de la red del metal de transición. Se ha observado una gran diferencia entre el nitruro de titanio y el material huésped, es decir, el titanio, indicándose la presencia de enlaces como el titanio-nitrógeno sin la aparición de enlaces nitrógeno-nitrógeno. En general, se ha reportado que el enlace
de estos dos materiales es una combinación de tres tipos de enlaces. El primero es el enlace iónico, que resulta de la transferencia de electrones de titanio hacia el nitrógeno, ya que este último tiene una electronegatividad más alta. La electronegatividad del nitrógeno es 3.04 y la electronegatividad del titanio es 1.54. El segundo es el enlace metálico, con una densidad finita de estos niveles según la energía de Fermi. El tercero es el enlace covalente, que se presenta en mayor proporción y se genera por la superposición entre los estados D del titanio y los estados P del nitrógeno con alguna interacción metal entre metal. Esta gráfica esquematiza los enlaces covalentes formados en el sistema de nitruro de titanio para el plano 1,100 del nitruro de titanio alfa. En la figura A tenemos el enlace Phi, en la figura B tenemos el enlace Pi siendo o posicionándose el titanio en las esquinas, y la figura C tenemos el enlace Phi. En la figura número 5 tenemos un enlace metálico de nitruro de titanio, fondo de iones inmóviles dentro de una nube de electrones, siendo esta nube de electrones apareada por los nitruros de titanio. El carburo de titanio. El carburo de titanio, en el caso de los enlaces entre el titanio y el carbón, es similar al caso del titanio y el nitrógeno. Hasta el momento no se ha podido establecer exactamente cómo se enlazan estos átomos para formar el carburo de titanio. El titanio y el carbón se relacionan en virtud de sus posiciones en la tabla periódica. El carbón ocupa el grupo principal y el titanio la misma posición en la serie de transición. Cada uno tiene 4 electrones de valencia, pero cuando ellos se combinan para formar enlaces, ellos alcanzan diferentes resultados. En el átomo de carbón sucede la hibridación. La configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Del átomo de carbón en el estado base no tiene en cuenta los diferentes tipos de enlaces encontrados en la molécula de carbón o en otros compuestos como carburos e hidrocarburos, entre otros. Para estudiar estos enlaces, la configuración del estado base debe ser alternada a un estado de 4 electrones, cada uno en un orbital separado y cada uno con su spin desacoplado de los otros electrones. Esta figura que vemos esquematiza el agrupamiento típico octaédrico de los átomos de titanio centrados en el carbón. Como vemos, el titanio se encuentra posicionado en las esquinas del octaedro y el carbón en el centro. Esquema de la microestructura de un CERN. La pobre humectabilidad del carburo de titanio con níquel se mejoró drásticamente con la adición de molibdeno o carburo de molibdeno a la fase aglutinante de níquel. La microestructura de una composición de este tipo se muestra esquemáticamente en esta figura, donde se puede apreciar el carburo de titanio y el carburo de molibdeno, ¿no? La fase de carburo consta de carburo de titanio, donde se puede observar en la primera fase, mientras que en el borde se enriquece con carburo de molibdeno, o también llamado segunda fase o fase alfa 2, ¿no?
El molibdeno, a partir de la fase aglutinante, se difunde en la fase de carburo y mejora la humectabilidad por medio del aglutinante del metal. La resistencia a la abrasión de una composición química de este tipo varía con la temperatura de sinterización. Microestructura de Sermens a base de carbonitruro de titanio. Los Sermens a base de carbonitruro de titanio presentan reacciones durante la sinterización que reflejan una compleja microestructura, en la cual las partículas de carburo de titanio muestran una estructura conocida como core ring. El núcleo de las partículas de carbonitruro de titanio, o core, constituye en carbonitruro de titanio sin disolver, y alrededor de este núcleo crece la zona llamada ring, la cual consiste en la solución sólida de carburo y nitruro de titanio, formada por los metales presentes en la matriz, tales como el wolframio, el molibdeno, el vanadio, el talio y el niobio, entre otros, con el carbonitruro de titanio, ¿no? En algunos casos, la zona ring representa subzonas, una interior más rica en metales pesados y otra exterior. Este tipo de microestructura se denomina core ring de grano regular, mientras que si la zona exterior solo presenta una composición, la microestructura se llama core ring de grano inverso. Ambas microestructuras se pueden observar en la siguiente figura, donde tenemos en la figura A la microestructura core ring de grano inverso, y en la figura B es una microestructura típica de las partículas de refuerzo en Sermens a base de carbonitruro de titanio. Formación de la microestructura ring en el carbonitruro de titanio. Durante la sinterización en estado sólido, la formación de la fase ring interior mediante la disolución parcial de las partículas de refuerzo en la matriz sólida. Los átomos disueltos son transportados a través de la matriz y reprecipitan alrededor de las partículas de refuerzos no disueltas. En este punto de sinterización, en estado sólido, todavía hay porosidad y se asume que la actividad de nitrógeno es muy baja, por lo que esta fase está enriquecida en metales duros y empobrecidos de nitrógeno. Durante la sinterización líquida, o LPS, de nuevo ocurre una disolución y precipitación alrededor de las partículas de refuerzo, y en esta etapa ya no existe porosidad. Por lo tanto, aumenta la actividad del nitrógeno, enriqueciendo esta fase ring al exterior del nitrógeno y empobreciéndola de metales pesados e inhibiendo el crecimiento del tamaño de grano grueso. Mientras que la microestructura de grano inverso se forma cuando no hay disolución de las partículas de refuerzo por parte de la matriz durante la sinterización en estado sólido, y solo ocurre el mecanismo de disolución precipitación en la fase líquida. Propiedades y su relación con la microestructura core ring. Aquí se puede observar una celda cristalina que presenta 12 sistemas de deslizamiento típicas de las estructuras FCC, con una dirección 1.1 y un plano de deslizamiento 1.1. Existen un gran número de trabajos en los que se estudia la influencia de la microestructura core ring en las propiedades de los Sermens a base de carbonitruro de titanio. La mayoría de ellos concluyen que la formación de la solución sólida de titanio, molibdeno, de carbono y nitrógeno alrededor de las partículas de carbonitruro de titanio mejora la mojabilidad entre la fase cerámica y la matriz
metálica, mejorando así las uniones entre ambas fases. Y que esto, además, inhibe el crecimiento de las partículas de refuerzo y evita la aglomeración de estas mismas. La consecuencia de la obtención de las microestructuras más finas con una mejor unión entre la matriz de refuerzo es el aumento de la dureza y de su tenacidad. Sin embargo, cuando el espesor de la fase ring es superior a 0.5 micrones, la tenacidad disminuye de manera brusca. Esto se debe a que durante la aplicación en servicio del material se crea una tensión entre el núcleo, que es el core de carbonitruro de titanio, y el exterior, que viene a ser el ring con presencia de carburo y nitruro de titanio. Esas sobre las partículas de refuerzo, lo que provoca la iniciación y la propagación de la grieta durante las operaciones de corte, deteriorando así el comportamiento del material. En los últimos años, algunos investigadores han buscado la manera de evitar este deterioro en el comportamiento provocado por la microestructura core ring, sin perder los altos valores de dureza. La manera que han encontrado es el procesado de estos materiales a partir de polvos prealeados de contenido de carburo y carbonhidruro de titanio. Debido a que las partículas de estos polvos prealeados de las partículas de las matrices metálicas presentarán un menor gradiente de concentración de metales y por lo tanto se reducirá el transporte de los átomos para formar la solución sólida. Otra manera de procesar Sermens con refuerzos de nitruro y carburo de titanio es utilizando técnicas que permitan la formación de partículas de refuerzo in situ, como por ejemplo la técnica del Underside Self Sustaining Reaction, o también denominado MSR. A estos materiales se le ha llamado Sermen de solución sólida completa o Complete Solution. Su particularidad radica que mientras que los carburos, nitruros y carbonitruros puros tienen varios sistemas de deslizamiento, como se puede observar en esta figura, que son 12 de sistemas, las estructuras de la solución sólida completa son más complejas y presentan muy pocos o ningún sistema de deslizamiento. Parámetros que influyen la microestructura del core ring. El contenido de carbono en la matriz de los Sermens a base de carbonitruro de titanio juega un papel muy importante en la microestructura y propiedades de los Sermens, ya que rige diversos parámetros, tales como ellos favorecen en la disolución de elementos pesados en la matriz metálica, promueve el mecanismo disolución-precipitación durante la sinterización, es decir, facilita la formación de fases sólidas, tales como el carburo y el nitruro de titanio. También influyen en la estequiometría del carburo y nitruro de titanio. La estequiometría del carburo y nitruro de titanio es sensible a cambios de presión y temperatura, de manera que durante la sinterización se produce la pérdida de carbono o nitrógeno, dejando una estructura subestequiométrica. Es también importante conocer la variación de la composición del carbonitruro de titanio, debido a que el ratio que se tiene entre el carbono y el nitrógeno tiene una gran influencia en las propiedades finales de los Sermens. Un aumento en el porcentaje total de carbono en el Sermen corresponde a un aumento en el ratio carbono y nitrógeno en el carbonitruro de titanio y una menor cantidad relativa de nitrógeno. Y como se ha explicado antes, el nitrógeno inhibe el crecimiento del grano
de partículas de refuerzos porque evita la difusión de los elementos presentes en la matriz para formar la fase RIM. Por lo tanto, el nitrógeno inhibe el crecimiento del grano. B. La influencia de los carburos secundarios. Por lo general, la adición de carburos secundarios se realiza para mejorar la mojabilidad entre la matriz y refuerzo, mejorando así la unión entre estas dos fases. Los carburos secundarios más comunes son el carburo de wolframio, el carburo de vanadio, el carburo de niobio, el carburo de cromo, el carburo de talio y el carburo de molibdeno. Todos estos carburos comparten la característica de presentar una baja entalpía de formación, como se puede apreciar en esta tabla. Esta baja estabilidad permite su disolución durante la sinterización. Como se puede observar en esta tabla, tanto el carburo de wolframio y el carburo de molibdeno mejoran la mojabilidad entre las fases porque forman una solución sólida de carburo y nitruro de titanio alrededor de las partículas de carbonitruro de titanio, dando lugar a la estructura core ring. Así se obtienen microestructuras finas con una buena unión entre la matriz y el refuerzo. Esto se traduce en un aumento de la tenacidad, de la resistencia y de la dureza. Pero si el porcentaje de carburo de wolframio es superior al 20% o el carburo de molibdeno superior al 15%, se forma un anillo denominado ring de mayor espesor y empeoran las propiedades de los Sermens. Tanto el talio, el carburo de talio y el carburo de niobio también forman una solución sólida alrededor del carbonitruro de titanio, pero al presentar una estructura cúbica al igual que el carbonitruro de titanio, la fracción en volumen en el anillo puede ser superior. La adición de estos carburos aumenta la deformación plástica y la dureza a alta temperatura del Sermen, pero porcentajes superiores al 10% en peso, estos aumentan la porosidad de la pieza, disminuyendo así la dureza y la tenacidad de los Sermen. También tenemos el carburo de vanadio y el carburo de cromio. La solubilidad de estos carburos es superior en la matriz metálica que en la del carbonitruro de titanio. Al estar disueltos en la matriz inhiben el crecimiento del núcleo de las partículas de refuerzo. Efecto del contenido del molibdeno sobre los Sermen. La resistencia a la abrasión se ve afectada por el contenido de molibdeno en el aglutinante de níquel de carburo de titanio de tipo Sermen, Esta figura muestra el desgaste del flanco como función del contenido de molibdeno en el aglutinante de níquel. En la siguiente figura se compara el desgaste del flanco del carburo de titanio y el carburo de molibdeno del material en la solución sólida. Y el carburo de titanio con molibdeno y el carburo de molibdeno se añadieron al aglutinante de níquel. En el eje X podemos apreciar el porcentaje de molibdeno en el ligante y en el eje Y el tiempo de corte para una tierra de desgaste de 25 milímetros. Observamos que a medida que aumenta el porcentaje de molibdeno, incrementa el tiempo de corte. Tiene un máximo que es igual a 353 para el tiempo de corte, a un 45% de molibdeno. Después de eso tiene una disminución subjetiva hasta llegar a un 65% con casi 200 minutos en tiempo de corte, Sermen, una capa de aleación especial. A través de una capa de aleación especial se puede observar y obtener dos características especiales. Tenemos la
la característica A, que es el filo de corte favorece establemente, incluso en el refrigerado, y la B, que aumenta la estabilidad y mejora la superficie del acabado. A. El filo de corte favorece el corte estable, ¿no? La capa de aleación especial, con gran conductividad termal, tiene una mejora en la resistencia y a los golpes térmicos debido a las propiedades que le da a esta. Esto nos ofrece las posibilidades de un filo de corte muy estable e incluso en corte con refrigerado, donde normalmente los otros sermons tienen problemas. Para la B, donde se aumenta la estabilidad y mejora la superficie del acabado, la capa de aleación especial ha mejorado también la unión entre las partículas de sustrato, haciéndolas más duras. Las roturas anormales, como por los cambios térmicos y las microestructuras roturas, ya están prevenidas, con lo que se ofrece una superior superficie de acabado con este tipo de sermons. Acá obtenemos la microestructura de un tipo sermons con NX 3035. En la siguiente diapositiva mostraremos las condiciones básicas adecuadas para maximizar el mecanizado del material. Algunas condiciones más importantes que he tomado son el material, segundo, la pieza de trabajo, tercero, la máquina o la pieza escalada, cuarto, los datos de corte, quinto, los rompevirutas y sexto, los métodos de mecanizado. El material. Los resultados satisfactorios se pueden esperar con todos los materiales del acero, incluidos los aceros inoxidables. También se puede observar en fundiciones dúctiles, como es la fundición nodular, y para fundiciones grises ninguna recomendación clara se puede hacer. Los resultados prácticos demuestran que el rendimiento es imprescindible. Las razones de estas son, en parte, debido a la condición de la pieza en bruto, fundido, sino también a la estructura especial de la fundición gris. Las piezas de fundición perlítica, así como en aquellos con alto contenido de ferrita, no son particularmente adecuados para el cement. Los serments menos adecuados no se recomiendan para metales no ferrosos. Entre ellos tenemos al aluminio, al bronce, al latón, etc. Las aleaciones resistentes al calor como el titanio y aceros endurecidos. Los límites superiores de la cantidad de dureza componente hasta aproximadamente se encuentra entre los 54 y 56 HRC, por encima del cual favorece la estabilidad en los bordes de corte. Esta se convierte en un factor en su exitosa aplicación. En segundo lugar tenemos la pieza de trabajo, ¿no? La pieza de trabajo deben tener un margen mínimo de material y estar libres de escala, de cavidades o inclusiones, sus cortes e interrupciones graves y las condiciones inestables que dificultan la aplicación de este termo. Tercero, tenemos la máquina o la pieza escalada. Debe tener una alta rigidez, lo que garantiza que el mecanizado sin vibraciones permite la posibilidad de que el sermen para ser plenamente utilizado. Aquí en esta figura esquematiza la máquina para el mecanizado de un sermen del NA del laboratorio de Alemania. Cuarto, tenemos los datos de corte. El ejemplo muestra la inflexión que la mayoría de las profundidades del corte está por debajo de los 15 milímetros. La frecuencia de la asignación óptima de los 0.5 milímetros es evidente, que se esquematiza acá como un punto negro. Esto corresponde a una prueba práctica. Las velocidades de alimentación se concentran en la zona de 0.1 hasta el 0.25 milímetros por cada revolución. El éxito de las aplicaciones con profundidad de corte y la velocidad de alimentación más allá
especificados son bastantes excepciones inusuales. Con referencia a la velocidad de corte, los Sermons no son particularmente sensibles. Con su baja tendencia a la adhesión son adecuados tanto para el rango de baja velocidad, como es un ejemplo en el rectificado, y las velocidades de alta velocidades, que también son buenas, que se utilizan en la caja de torneado para piezas grandes. En cuanto a la velocidad de corte, los materiales utilizados deben ser tomados en consideración. Quinto, tenemos el rompevirutas. Debido a su ámbito específico de aplicación, los Sermons requieren un adaptado rompevirutas y el diseño de vanguardia que cumple con la especificación requerida para la aplicación exitosa de un Sermon. Un filo de corte moderadamente afinado junto con un flanco suelo garantiza la necesaria calidad del borde para el adecuado. Debe tener unas bellas virutas que se forman de manera segura y sin problemas evacuados de la zona de corte. Esta tabla esquematiza una rompevirutas, donde tenemos el código de la ranura de viruta, las características del tipo de inserto, el método y el material que se utilizan. Como vemos en la primera figura, el Maxi-Look N, que es de "-F" y "-TFQ". Para el primero tenemos donde se inserta la periferia del sinterizado, una inserción barata, su método da un buen mecanizado al torneado, y su material preferible es el acero, los aceros inoxidables y las fundiciones de hierro dúctiles. En el segundo tenemos una inserción con la periferia rectificada, una tolerancia y una vanguardia precisa. En el siguiente cuadro tenemos donde se inserta la periferia del sinterizado, tenemos el borde Whipper y el efecto Martel Finish. Su método de mecanizado es el mecanizado de medio de inflexión y con desbaste ligero. Su material tenemos los aceros inoxidables y las fundiciones dúctiles. En el tercer recuadro tenemos los Maxi-Lux S SF y los SMF. Para su primer recuadro tenemos una vanguardia precisa y una tolerancia buena, y tenemos un mecanizado muy fino pero bien torneado. De igual manera, sus materiales son los aceros inoxidables, los aceros y las fundiciones de hierro dúctil. En el segundo recuadro tenemos una inserción barata, tenemos un mecanizado fino y un torneado medio. Igual, sus materiales son los mismos. Y por último tenemos el milling. Todas las superficies de suelo tenemos una máxima precisión, un bisel negativo para el borde de corte estable. Esos son los tipos de características, ¿no? Su método es el mecanizado de fresado medio, y su material el acero inoxidable de fundiciones de hierro dúctil. Sexto, tenemos los métodos de mecanizado. Tenemos el turning, el milling, el parting y el threading, donde el turning viene a ser el torneado, el milling el freseado y el threading el roscado, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo deberían ser. Los Sermons dicen que los Sermons son adecuados para los métodos de mecanizado en el que relativamente existen pequeñas secciones de chips que son evacuadas, con lo que puede ser debido al método en sí o a la selección de los parámetros de corte. Los métodos de mecanizado son importantes para elegir al momento la calidad de un Sermon. Algunas ventajas de los Sermons. Las herramientas de base de tipo Sermons, cuando se montan adecuadamente en los soportes, se utilizan en máquinas precisas y rígidas, ofrecen unas siguientes ventajas. Tenemos la primera, es el tiempo de maquinado.
El tiempo de maquinado es menor al efectuar las herramientas de carburo debido a las altas velocidades de corte a las que se someten estas herramientas. El aumento de la productividad. Resultan altas tasas de eliminación del material y aumentos en la productividad. Más dura que las herramientas de carburo. Es verdad, las herramientas a base de Sarment utilizadas en condiciones adecuadas es más dura que las herramientas de carburo. Tiene una vida más útil y más larga. Presentan un mejor acabado y presentan una alta resistencia al desgaste. Los cortadores soportan la abrasión de la arena y de las inclusiones que se encuentran en las piezas fundidas. Se produce un mejor acabado superficial de lo que es posible con otras clases de herramientas de corte. Algunas limitaciones o desventajas a las cuales se tiene el Sarment. Dice, los Sarment, sin embargo, con recubrimientos no son asuntos diferentes de estas herramientas. Se pueden sobresalir en el mecanizado de los aceros inoxidables y por seguridad se recomienda que los Sarment recubiertos cuando se mecanizan en herramientas con contenido de níquel. El aluminio fundido también es un metal problemático. El aluminio, su problema es que resulta más mecánico que químico. El culpable de esto es el silicio. Los Sarment generalmente se desempeñan bien cuando mecanizan el aluminio, pero con alto contenido de silicio el aluminio fundido tiene un efecto abrasivo que puede comprometer la capacidad del inserto para producir un acabado suave. Otras limitaciones del corte con insertos de Sarment está relacionado con la resistencia. Los Sarment de hoy son más tenaces que antes, pero su tenacidad aún no iguala a lo de los carburos, que son más tenaces. No resultan aptos para el desbaste. Además, debido a su baja resistencia al doblado, requieren tasas de avances mucho más lentas. Aplicaciones de los Sarments. Se utilizan los Sarments en los sellos y juntas que unen los materiales cerámicos con los metales. También son usados en las celdas de combustible, en las herramientas de corte y taladro y en las turbinas de motores a reacción. También se utilizan en las armaduras ligeras, a prueba de proyectiles y blindaje shootout, donde es aprovechado la alta resistencia del material y su capacidad para soportar los impactos causados por el movimiento del cuerpo, tales como los choques, las caídas, etc. También se aplican en los blindajes de las naves espaciales, como resistencia de impactos a alta velocidad de micrometeoritos y la basura espacial que impactan sobre estas naves. En la conjunción de partes metálicas como materiales de fricción para frenos y para embragues. En la parte de formas cercanas a la neta, las aplicaciones con profundidad de corte bajas y son tolerancias estrechas como formas cercanas a la neta y son aptas para el Sarment. Partes con necesidad de velocidad, porque los Sarment pueden proporcionar una velocidad extra. En esta lista también se pueden incluir una aplicación más que con el tiempo puede ser la más destacada. El mecanizado en seco tiene la capacidad limitada de los Sarments para soportar los refrigerantes, que es poca, y es por eso que con el mecanizado en seco se tendrá una prolongación de vida mucho más útil. Las calidades de los Sarments se utilizan en aplicaciones como empastamiento, en las que el filo de aportación resulta problemático. Su patrón de desgaste autofiliante mantiene bajas las fuerzas de cortes incluso tras periodos prolongados de mecanizado. En operaciones de acabado, esta característica supone una prolongación de vida útil de la herramienta y las tolerancias estrechas con el resultado de su superficie brillante. Las aplicaciones típicas son acabadas en aceros inoxidables, en la fundición nodular y en aceros de bajo contenido de carbono, y también se utilizan en los aceros ferríticos. Los Sarments
también se pueden aplicar para resolver problemas en materiales férreos. Aplicaciones de mecanizado de herramientas de corte tipo Straumann. Los Straumann como herramientas de corte son adecuados para el mecanizado de los aceros, hierro fundido, acero fundido y no ferrosos, y aleaciones libres de mecanizado, como se detalla en esta siguiente tabla. Los Straumann como herramientas de corte son capaces de funcionar a velocidades de corte más altas que los carburos cementados o recubiertos, lo que permite unos mejores acabados superficiales con las herramientas de corte a base de tipo Straumann. Como en esta figura esquematiza en la primera columna la composición de la herramienta, que está hecha por, primero, de carburo de molibdeno endurecido por Straumann y de carburo de tantalio o niobio endurecido por Straumann. En la siguiente columna tenemos la operación y en la última tenemos el material de la pieza. El carburo de molibdeno, su operación dice que puede ser de dos tipos: puede ser áspera y semiacabado, convirtiendo en fresado, ranurado y roscado, y el torneado y fresado finalizado. Su material de la pieza, para el primero, son los aceros al carbono, los aceros aleados, las fundiciones y los materiales no ferrosos, como el aluminio, al cobre, al latón, al bronce, con durezas aproximadamente hasta los 38 Rowell C. Tenemos al Finish Turning and Milling, o también denominado torneado y fresado finalizado. Su pieza de trabajo son los aceros al carbono, los aceros aleados, las fundiciones, los materiales no ferrosos, como también el aluminio, el cobre, el latón, y con durezas aproximadamente, al igual que el anterior, entre 38 HRC. Para el carburo de niobio y de tantalio, su operación puede ser áspera y semiacabado, convirtiéndolo en un fresado y un ranurado. Su material de trabajo, o workpiece material, los aceros al carbono, tenemos a los aceros de aleación de hierro fundido, los aceros inoxidables, los aceros para herramientas y con durezas aproximadamente hasta el 38 HRC. Bueno, este video fue hecho con la finalidad de aumentar su conocimiento acerca de este tipo de materiales para herramientas de cortes tipo Straumann. Espero que les haya servido debido a que tienen una buena aplicabilidad en el mundo. Gracias.